Viridiana Melanie Alatriste Pinal nacería un 17 de enero de 1963, siendo la única hija del matrimonio entre Silvia Pinal y Gustavo Alatriste. Su nombre le fue puesto en honor a la famosa película que protagonizó Silvia Pinal y que dirigió Luis Buñuel bajo la producción de Gustavo Alatriste, Viridiana. Fue hermana menor de la actriz Silvia Pasquel y hermana mayor de la cantante Alejandra Guzmán. A finales de los años 60, su padre se volvió a casar otra vez. Esta vez fue con Sonia Infante, y de ese idilio nacerían sus hermanos Pedro y Ángela Alatriste. Su carrera empezó en 1976 con la puesta en escena en Annie, donde actuó junto a su madre, Silvia Pinal. Viridiana partiría a la corta edad de 19 años, un 25 de octubre de 1982, a causa de un incidente e insuceso automovilístico en Distrito Federal, después de que salía de una reunión que ella había organizado con su entonces novio, el actor Jaime Garza. Dejaría inconclusa su participación en la telenovela Mañana en Primavera. Además, participaría en la obra de teatro Tartufo o El Impostor. Así que te invito a que te sientes, te relajes y disfrutes de cómo fue y cómo vivió la corta vida de Viridiana Melanie Alatriste Pinal. Y una vez más, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más, trayéndote lo que nadie te trae. Y una vez más, gracias, muchas gracias, porque aquí tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Viridiana Alatriste Pinal vendría al mundo un 17 de enero del 63 y desde el momento mismo de su nacimiento fue admirada y querida por cuantos la conocieron. Era como si en ella se hubiesen vestido los dones de su padre, Silvia Pinal, la actriz más famosa de México en ese momento, y Gustavo Alatriste, un joven y visionario contador público que había creado un emporio prácticamente de la nada, y era en ese momento uno de los empresarios más exitosos de México. Desde que se habían casado, Silvia y Gustavo fueron una super pareja. Él le había cumplido a su rubia debilidad el sueño de producirle películas de gran prestigio, ya que él tenía mucho dinero, nada menos que al mando de Luis Buñuel, uno de los mejores directores de la época, para demostrar que Silvia era mucho más que solo una cara bonita o un cuerpo tentador. Era una mujer con ambición artística que se vio coronada con su participación estelar en dos de las mejores películas del supermaestro del surrealismo. La primera, Viridiana del 61, misma que causó furor en el Festival de Cannes, y posteriormente El Ángel Exterminador del 62, la magistral cinta en la que Silvia interpretaba el enigmático rol de la Valquiria. Don Luis, a quien se le atribuye la célebre frase, un poco grosera, se presentó en la parroquia de la Santa Cruz del Pedregal una soleada mañana de febrero para sostener a la pequeña en brazos cuando ésta recibió el bautismo en la pila, llevando por nombre Viridiana, como la atormentada novicia que su madre había encarnado de modo exquisito en la pantalla de plata. Su madrina fue Jean Buñuel. Solía relatar, fascinada, que le impresionó que, a diferencia de otros recién nacidos que suelen llorar al ser bautizados, la pequeña de grandes ojos castaños se mantuvo serena durante todo el ritual, como si fuera una persona mayor. Viridiana tuvo todo lo que una niña
pudiera desear. Aún si su estabilidad familiar fue más bien complicada, ya que tan solo tenía 3 años de edad cuando Gustavo le fue a Silvia infiel con otra mujer. Y actriz también, llamada Sonia Infante, hija mayor de Ángel Infante, uno de los muchos hermanos de la célebre cantante, más bien del célebre cantante Pedro Infante. Silvia Pinal nunca tomó a bien una situación así por parte de un consorte suyo, y en repetidas ocasiones se ha narrado incluso por boca de ella misma que puede perdonarlo todo excepto otras cosas o que la traten mal, y la apuesta de esas situaciones. Así que apenas se enteró, tramitó un divorcio rápido y la exitosa dupla se extinguió, aunque la triste y Pinal siguieron teniendo una relación de verdaderos amigos tiempo después. De este modo, Viri, como era conocida, creció en la señorial mansión del Pedregal, uno de los barrios más exclusivos del sur de la capital de mi hermoso México, al cuidado de su madre y su abuela María Luisa Hidalgo, a quien todos llamaban afectuosamente Marilú, y quien fuera la matriarca por décadas, ocupándose de cada detalle doméstico para que Silvia pudiera seguir adelante con su rutilante carrera artística, que muchas veces la sacaba de la cama a las 6 de la mañana para devolverla en la madrugada siguiente con rodajes televisivos, teatro y otras cosas. La familia de Viridiana fue también particular. Tuvo muchos hermanos por parte de Alatriste. Algunas fuentes suman casi 20, entre legítimos y no reconocidos. Mientras que por parte de su madre, al nacer, tenía una hermana 13 años mayor, llamada Silvia Pasquel, que también sería actriz. Cuando Viri tenía 5 años, su madre se casaría intempestivamente con el cantante de la época, Enrique Guzmán. Y a Luis Enrique, sí, un cantante juvenil de rock and roll, varios años menor que ella, con quien engendró a Alejandra y a Luis Enrique. Estefanía, la hija mayor de Silvita, su hermana, se crió con ellos, sin tener un lugar definido en la dinámica familiar. No era la mayor ni la menor, pero tampoco la rebelde. Viridiana desarrolló una feroz independencia que su abuela Marilú la ayudó a mantener. No le gustaba andar en grupitos, recordó su madre alguna vez. Prefería tomar su bicicleta y pasear con alguna amiga o pasar horas leyendo o pintando en espacios de la casa. Pronto descubrió una afinidad para el teatro y se lo comunicó a su madre. Cuando tenía ya 13 años y Silvia, que acababa por fin de terminar su borrascosa relación con Enrique, la miró como alguien divertida a su propia hija. Dijo: he decidido que quiero ser actriz como Silvia y tú, le anunció mientras Silvia peinaba su rubia cabellera y se preparaba para una cena, al tiempo que echaba una mirada al guión del musical Anita, que iba a presentarse en temporada en unos meses en el Teatro de los Insurgentes. ¿De verdad?, le dijo su madre, mirándola fijamente, una muchachita de rizos oscuros, aún a medio camino entre la niña y la adolescencia. Mucho sería y muy bella, con ojos grandes, vestida con un pantalón de mezclilla y camiseta, ya que detestaba los vestidos con listones y encajes. ¿Estás segura?, le preguntaron a Viridiana. Viridiana entonces dijo que no le cabía duda, que había leído la obra, esa misma que su madre tenía abierta en su tocador frente al espejo, y que estaba segura de que podía actuar. Silvia le propuso que se presentara
en audiciones para ver si conseguía un papel, aunque sea pequeño, en la compañía. Si lo obtenía, su madre no intervendría para favorecerla. Y ella le respondió: tú tendrás que trabajar muy duro para conseguir lo que te propongas. Yo no te voy a prohibir que seas actriz. Si no lo hice con tu hermana, Silvita, menos aún contigo. O sea, con Silvia Pasquel. Pero eso sí, si no te gusta, después no me vengas a llorar. Así le dijo Silvia a Viridiana. Pero Viridiana cumplió, y con creces, dejando a su madre impresionada. Su disciplina era férrea y su entrega en el escenario era notorio. De ese modo, no le quedó más que consentir, sí, que Viridiana estudiara arte dramático y se preparaba para ser una actriz seria. Además, conforme crecía, Viridiana se iba convirtiendo en una mujer muy bella, de facciones clásicas y ojos profundos, al punto que se podía decir sin temor a equivocarse que era la más bella de la dinastía Pinal. Todo el mundo quedaba ¡guau! Y que de hecho rivalizaba con su propia madre en ese rubro, imagínense ustedes. Para el año 1980 se dio el momento clave para Viri. Sus primeras oportunidades profesionales llegarían. Ernesto Alonso, íntimo amigo de su madre, la invitó a participar en algunos capítulos de la telenovela Honrarás a los tuyos, protagonizada por Irma Lozano y Enrique Novi. Igualmente, el director de teatro José Luis Ibáñez la seleccionó para ser parte del reparto de su puesta La fierecilla domada de William Shakespeare, en la que encarnó a Blanca, la hermana menor de Catalina, el personaje titular que encarnaba a Yulisa. Juntas fueron muy aclamadas. Para cerrar, también debutó en cine, esta vez al lado de su verdadera hermana, Silvia Pasquel, en la película Discotheque, fin de semana, también conocida bajo el título de Seducción, en la que es una joven precoz que experimenta muchos amores, así como lo oyen. El mundo la había descubierto ya, y Viridiana comenzaba a brillar. Luis del Llano Macedo, el hermano de Yulisa, que la conocía desde niña, pero no la había visto de nuevo, sino hasta que la encontró actuando en La fierecilla domada, y el montaje Isabel de Inglaterra, que hacía con Ofelia Wilmine, como la reina Isabel I, y ella haciendo el papel de Lady Grey, Penélope, su dama de compañía. Tuvo una idea y le invitó a formar parte del elenco que estaba reuniendo para un programa de comedia de situación que estaba planteando. El título original iba a ser Preparatoria Nacional, pero eventualmente fue cambiado por Cachún Cachún Rará, uno de los programas más emblemáticos de la década que comenzaba. Ilusionada, Viridiana le habló a su madre de dicho proyecto. Silvia la escuchó y le hizo la reconvención de que no debía abandonar los estudios. No era lo mismo actuar en una temporada teatral o en teleteatros, como El Jardín de los Cerezos, que hizo bajo la dirección de Miguel Sabido, que comprometerse de lleno a un programa semanal o una telenovela. Sin embargo, Viridiana fue convincente y su madre accedió. Para enero de 1981 comenzaron los trabajos para crear el programa, escribirlo y castearlo. De Llano y su socia, Patti Juárez, sabían que querían algunos actores y actrices específicos para el programa. Entre ellos estaban Fernando Arau y Alma Delfina, y naturalmente Viridiana, a quien se le creó un personaje a la medida. Viri, una chica de clase media, entusiasta de la escuela y de las fiestas,
algo que realmente ella no había sido antes, y con un novio celoso llamado Alberto, interpretado por Alejandro Ciangerotti Jr. Entre los actores que audicionaron, y de hecho aparecieron en el mítico programa piloto, grabado en la primavera de 1981, estaba Jaime Garza, primogénito del periodista Ramiro Garza, y la poetisa Carmen Alardín, quien ya tenía una carrera notable en cine y cuya inteligencia llamó la atención de Viridiana, que era 8 años menor que él, aunque su trato entonces fue más bien breve que otra cosa. Sí, así como lo oyen. Cachún, Cachún, Rará se estrenó en septiembre y tuvo un éxito sin precedentes. Para promoverlo de llano, creó un espectáculo musical que recorría toda la provincia, llevando al elenco que cantaba y bailaba, acercándolo más al público, que los tomó como auténticos ídolos. Viridiana regresó exhausta e impresionada después de su primera gira con el elenco. Se sentía como una estrella de rock. Recordó una de sus compañeras de entonces para un programa de televisión en el año 2005. Y sentía que no había razón que garantizara semejante cantidad de atención. Sí, le gustaba Cachún Cachún Rará, porque era divertido y había un buen ambiente, pero sus ambiciones eran las de ser una actriz seria. Entre sus planes al cumplir 20 años estaba el actuar en De repente en el verano, la obra de Tennessee Williams, y también irse a Londres a seguir estudiando arte dramático y prepararse más. Su hermana Silvia Pasquel declaró en una entrevista: si Viridiana hubiera vivido un poco de tiempo más, si hubiera seguido sus planes, seguramente hubiera llegado a ser la mejor actriz de su generación en México. No estaba nunca satisfecha con lo obtenido, quería un reto más y otro más. En eso era tan parecida a su madre, que era impresionante. Solo quería crecer más y aprender más. Por eso solo le impresionaba y le interesaba también el teatro clásico. Sabía que para tener solvencia y ser independiente había que hacer televisión, porque pagaban bien. Pero su corazón, su verdadera vocación, era en el teatro clásico. En cuanto podía, Viridiana viajaba a Nueva York para ver teatro. Fue así que ella y su madre vieron en diciembre del 81 una obra teatral llamada Agnes of God de John Pilmer. En esa obra los personajes principales son 3 mujeres, una psiquiatra escéptica, una madre superior de una abadía y una joven novicia, quien, sin poder explicárselo, tiene un bebé. La obra cautivó totalmente la imaginación de Viridiana y su madre accedió a comprar los derechos para hacer que se tradujera al español y producirla, para actuar ellas en los roles de la psiquiatra y la joven, mientras que el papel de la superiora pensaron ofrecerlo a Carmen Montejo o Amparo Rivers, ambas monumentales damas de la escena. Viridiana estaba feliz. Este sería su primer rol protagónico en la escena y decidieron que la fecha para estrenarla sería el cierre de 1982. En tanto siguió trabajando en Cachún Cachún Rará y con sus primeros sueldos adquirió otro símbolo de su independencia, un Volkswagen Atlantic color azul cielo, mismo que pagó de contado. No era un regalo, no era un préstamo, era el primer bien adquirido con su trabajo. Enormemente orgullosa de sí misma, Viridiana llegó con el auto a su casa, a la casa de su madre, donde aún vivía, y las primeras personas a las que sacó a pasear en el que fue su auto fue a su abuela Marilu, a sus hermanos Luis y Alejandra y a su sobrina Stephanie, llevándolos a todos a comer un helado y a dar una vuelta por el circuito escultórico olímpico. Años más tarde, Alejandra y Stephanie, entonces de 13 y 11 años, lo recordarían como uno de los días más alegres de su infancia. Aburrida del programa de comedia en el que su personaje no se desarrollaba, Viridiana aceptó una propuesta de su madre. Esta había sido nombrada productora en Televisa
y Emilio Azcárraga Milmo le había dado carta blanca para desarrollar el proyecto que le perteneciera a ella. Ella había encontrado en el libreto de un serial titulado Mañana es primavera, de la pluma del aclamado dramaturgo argentino Juan Gene, quien había huido y se había refugiado en Venezuela, o sea, estaba viviendo en Venezuela en ese entonces, donde escribía telenovelas para subsistir. Su obra solía ser mucho más política. En la telenovela se planteaba la problemática de Amanda Serrano, una ama de casa madura, cuyo esposo la había abandonado por una mujer más joven y debía salir adelante sola, encontrando apoyo en un artista más joven que se enamoraba de ella. Esto hoy en día suena como un tema de trama común, pero en el panorama de la televisión mexicana de esa época se trataba de un tema espinoso, un tabú: divorcio, romances, libres con alguien más joven, al margen de la sociedad. En la trama figuraba la persona, o sea, el personaje de Laura, la hija menor de la familia Serrano, una joven inteligente y compasiva, el principal apoyo de su madre en su momento de crisis y a través de quien Amanda tiene su despertar. Silvia quiso que este fuera su debut como productora y le ofreció el papel de Laura a Viridiana. En cuanto terminaran de grabar la telenovela, podrían iniciar los ensayos de la obra teatral, ahora traducida como Ausencia, sí. Y esto aseguraría una constante en el trabajo para la joven. Al mismo tiempo, Miguel Sabido, que ya había dirigido en una adaptación de televisión la obra de teatro Anton Chekhov, El Jardín de los Cerezos, la invitó a formar parte del elenco de Tartufo, la exquisita comedia de Molière, en la que ella interpretaría a Marianne, al lado de Sergio Corona, como el impostor Tartufo. Viridiana accedió a actuar en la temporada, llevándose excelentes críticas, y ese verano, antes de empezar a grabar Mañana es primavera, se despidió del elenco de Cachún Cachún Rará y su personaje, quizá de modo premonitorio, si se toma en cuenta lo que ocurrió después. Abandonaría la escuela para irse a estudiar al extranjero, que al fin y al cabo era uno de los muchos planes e ilusiones que tenía Viridiana. Fue al presentarse en el Foro de San Ángel para grabar los primeros capítulos de la telenovela que Viridiana se reencontró de nuevo cara a cara con Jaime Garza, quien interpretaba a Martín, el mejor amigo de Eduardo Serrano, hijo mayor de la familia, que sería interpretado por Rafael Sánchez Navarro, a su vez el Benjamín de Manolo Fábregas, íntimo amigo de Silvia. En la trama, Martín se enamora al principio de manera platónica de Laura y, conforme consta en el guión original, juntos van desarrollando una relación madura que complementa la trama principal, invirtiendo los roles, mientras la madre experimenta inseguridades románticas como si fuera una adolescente. La hija adolescente tiene la oportunidad de cultivar una relación seria. La vida no tardó mucho en imitar al arte. Entre Jaime y Viridiana surgiría un romance que fue creciendo conforme pasaban los días. Ninguno de los dos realmente lo habría considerado como algo serio, salvo por el hecho de que grababan todas las mañanas y tardes. Luego él iba a cuanta función de Tartufo podía para verla, y algunas noches salían a bailar en grupos que incluían a futuras estrellas como Laura Flores, Erika Buenfield, Humberto Zurita, Rebecca Jones, Sergio Goyri, a discotecas como Bandasha o Pasha, que estaban muy de moda en aquella época, los 80. Entonces el romance entre ellos no había alcanzado los niveles, sí, de seriedad que la leyenda urbana luego le atribuiría. Así que nunca hubo un anillo de compromiso, por ejemplo, ni tampoco tenían planes de vivir juntos. De hecho, señalan los que la conocieron, lo más probable es que la relación hubiese cumplido su ciclo y la joven, toda vez concluidas las grabaciones de la telenovela materna,
y sus temporadas teatrales seguidas, hubiera seguido con su plan de estudiar en la Royal Academy of Dramatic Arts. La noche que cambió todo había una fiesta en el condominio en la zona de Olivar de los Padres, no lejos de Televisa, donde Jaime vivía con unos amigos. Era el lunes 25 de octubre, no había función del Tartufo ni grabación de Cachún Cachún Rará, por lo que los amigos pudieron reunirse, aunque Viridiana estaba renuente a ir, según se cuenta, no por problemas con Jaime, sino porque tenía llamado para grabar escenas de la telenovela en la mañana. Finalmente asistió después de cenar con algunos compañeros en un restaurante. Esa noche Gerardo González, Ariane Pellicer y José Flores y varios más cenaron ahí con Viridiana, que llegó en su Atlantic azul, su Volkswagen. Llevaba pantalones vaqueros, una blusa clara y chamarra de cuero, atuendo informal y cómodo. Cenaron todos juntos y se habló de ir a la fiesta en cuestión, donde Jaime. Y allí Jaime estaba esperando a Viridiana. Ella dijo: estoy cansada, según recordó Gerardo González años más tarde, hablando en un programa de televisión. Aunque luego accedió a llevar a algunos en su carro, en su coche, en su Volkswagen Atlantic azul. Los llevó al lugar de la fiesta y a quedarse solo un rato tenía planeado ella. Muchos habían especulado acerca de las situaciones que pasaron allí. Sin embargo, todos quedaron claros de que Viridiana no se había tomado ni una soda. Tampoco hubo una discusión agria con Jaime Garza, algo que el mismo Jaime Garza, años después, se encargó de desmentir. Si bien en su juventud él era conocido por su temperamento y por defender siempre su postura, simplemente coinciden todos, llevaba más de 12 horas trabajando y estaba cansada y por eso decidió irse de la fiesta. No fue por ningún otro motivo. Al borde de la medianoche, Viridiana se puso detrás del volante del Atlantic y emprendió el camino a casa. Jaime la vio irse desde el balcón. Ella hizo sonar su bocina, puen puen, solo una vez, y se alejó por la avenida. Fue la última vez que alguien la vería con vida. Cuando Silvia recibió la terrible noticia, fue un impacto fuerte. Ella misma había tenido una cena antes y no había alcanzado a despedirse de su hija más que en el foro de Mañana es Primavera. Triste, Silvia pidió que se dispensara cualquier cosa y que su hija fuese depositada en el panteón familiar lo más pronto posible. Así, con su ropa de la noche anterior, un traje pantalón color burdeos, un abrigo de piel zorro y gafas oscuras para ocultar el llanto. Así se vistió Silvia Pinal. Inútilmente, claro. Silvia se presentó tratando de evitar a los fotógrafos, siendo muy criticada por no presentar un luto riguroso. Aunque como años después puntualizaría en su libro de memorias, Esta soy yo, Silvia acababa de perder a una hija. ¿De dónde iba a sacar cabeza para estar consciente de su atuendo? La salida de Viridiana de la telenovela también fue caótica. Su personaje era crucial e iba en secuencia. Finalmente, los adaptadores decidieron solo mandarla de viaje. Silvia simbólicamente hizo una escena en la que
Amanda Serrano encuentra una paloma en la habitación de su hija y la deja emprender el vuelo. Jaime Garza eventualmente dejó la producción cuando su personaje fue enviado a alcanzar a Laura Serrano en el extranjero y su subtrama fue cambiada. Él siguió trabajando, fue protagonista de otra telenovela y tuvo relaciones serias amorosas y algo tormentosas también con Alma Delfina, luego con Victoria Rufo y también con Rosita Pelayo. A pesar de los quebrantos de salud que ha sufrido, aún se encuentra actuando y también en la actualidad se dedica a la poesía. Sí, así como lo oyen, es poeta. Silvia Pinal sigue siendo la actriz más notable de su generación y la última, para muchos, auténtica diva de México, aunque se distanció de su hija Silvia Pasquel por una cuestión amorosa. Se reconciliaría con ella años después. Al parecer fue por un actor llamado Fernando Frade. Han transcurrido casi 40 años y el mito de Viridiana la Triste, la princesa que lo tenía todo y lo perdió abruptamente todo, permanece generando una intriga por saber más allá, aún entre aquellos que ni siquiera habían nacido en el momento de su breve pero gran esplendor, que se acabó en una noche, que había sido ella gran orgullo unos meses antes para toda una generación. Y esperamos que les haya gustado este interesante video, no sin antes decirles gracias por preferirnos.